¿Cuántos corazones están cautivados en este lugar? Mis hermanos, aquí no son 3 o 4 personas. El corazón de todo el mundo está cautivado. O está cautivado por el príncipe de este mundo, o está cautivado por Dios. No hay término medio. O estamos cautivados por Dios y su palabra, o estamos cautivados por el que gobierna allá afuera. Así que nos conviene a nosotros, nos bendice a nosotros estar cautivados por su palabra. Eso es lo que marca la diferencia cuando estamos cautivados por su palabra. Así que les invito a abrir sus Biblia en el libro de Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, y hablamos bajo el tema cautivado por su palabra. Esdras capítulo 7, versículos desde el 7 hasta el 10, y puesto de pie leemos la palabra en esta mañana. Esdras 7, 7 al 10. Dice así en el nombre de Jesús. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén. Estando con él, ¿qué estaba con él? La buena mano de Dios. Y aquí viene la razón. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Señor, a esta hora te damos gracias. Gracias porque tu misericordia es infinita. Gracias porque tu gracia es inigualable e infinita. Gracias por tu palabra que es inimitable y es insustituible. Gracias te damos en esta mañana porque podemos estar aquí. Podemos escuchar tu palabra. Podemos tener tu palabra en nuestro idioma. Podemos leerla. Podemos meditarla. Gracias te damos por ella, porque ha llegado hasta nuestras manos como tú quisiste que llegara. En este momento, Señor, rogamos que hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas y que nos ayude enseñándonos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. En abril de 1521, Martín Lutero compareció frente a sus acusadores eclesiásticos en lo que se conoce como la dieta de Worms, y le habían dado un ultimátum para que se retractara de esas 95 tesis que él había colgado en la capilla de Wittenberg. El juicio era para que se retractara, o de lo contrario, entonces correría con ser asesinado por esas 95 tesis que él fundamentaba en la palabra de Dios.
cuyo fundamento era lo que decía la palabra de Dios. Y ahí la respuesta de él fue en esta reunión, él solo, con el resto de los que estaban ahí, de la iglesia tradicional, su respuesta fue, a menos que esté convencido por las Escrituras y la razón simple, no acepto la autoridad de los papas y los concilios, ya que se han contradicho entre sí mismos. Y expresó, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y terminó diciendo, Dios me ayude. Esta es mi posición. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. El valor mostrado en aquel juicio que le estaban pasando estaba fundamentado en que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. El peso fuerte en el corazón de aquel hombre, contra todo en ese momento, era que estaba convencido por lo que la palabra de Dios dice. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No es bueno estar cautivo de cosas malas. Eso no es bueno. No es bueno estar cautivo del pecado. No es bueno estar cautivo de los consejos que podemos escuchar de algunas personas que pueden estar cerca de nosotros. No es bueno estar cautivo de esas cosas. No es bueno estar cautivo de las redes sociales en este tiempo. No es bueno estar cautivo de un pensamiento que va contrario a lo que establece la palabra de Dios. Pero sí es bueno estar cautivo de la palabra de Dios. Dígaselo a su hermano que está a su lado, es bueno estar cautivo de la palabra de Dios. Así que acabamos nosotros de leer un texto en el libro de Esdras, donde muestra a un hombre que está cautivo de la palabra de Dios. Un hombre cuyo corazón está inclinado a la palabra de Dios. Un hombre que está enamorado de su palabra. Así que vemos nosotros algunas cosas importantes en este pasaje que acabamos de leer. Y el contexto de este pasaje que Esdras retornaba de Babilonia a Jerusalén con un propósito especial. Con el propósito de restablecer el culto y también restablecer lo que es la palabra de Dios que había sido olvidada por ese remanente que estaba ahí y también por muchos que estaban en el exilio. 70 años habían pasado desde que Judá fue deportado a Babilonia. Y los que quedaron, muchos de ellos no escucharon jamás la palabra de Dios. Pero muchos de los que venían tampoco la habían escuchado. Así que él venía con un propósito especial. Y el propósito era el propósito de Dios para restablecer nueva vez el fundamento de la palabra de Dios en Jerusalén. Y encontramos entonces algunas cosas importantes ahí en ese versículo 10 que nosotros leímos. Leemos el versículo 10 una vez más. Porque Esdras, ¿qué había hecho? Había preparado su corazón, ¿para qué? ¿Y para qué más? ¿Y para qué más? Así que mis hermanos, nosotros estamos viendo desde el versículo 7 que él venía con todo un equipo. Y en ese equipo venían sacerdotes, venían levitas, venían cantores, venían porteros y venían ¿quiénes más? Sirvientes del templo. Era retomar nueva vez ese
ese ceremonial levítico en el templo que había sido recientemente reconstruido por Zorobabel y el grupo que había venido con él. Y en segundo lugar, restablecer la palabra de Dios como el fundamento nueva vez de esta nación. Así que lo primero que él hizo, el versículo 10 dice, ¿qué fue lo primero que él hizo? Preparó su corazón. Así que veamos un corazón listo para la palabra de Dios, porque Esdras había preparado su corazón, lo que nos dice a nosotros que tenía un corazón inclinado hacia la palabra de Dios. Un corazón determinado para la palabra de Dios. Un corazón decidido, un corazón, ahí dice, un corazón listo, un corazón ready para la palabra del Señor. Importante porque el corazón es el centro de las manifestaciones de nuestras vidas. Todas las manifestaciones de nuestras vidas salen del corazón. Lo que hablamos sale del corazón. Lo que pensamos sale del corazón. Lo que hacemos son las manifestaciones del corazón. No tenemos que pasar mucho tiempo compartiendo con una persona para saber lo que hay en el corazón de la persona. Porque lo que hay en el corazón no se puede esconder, va a salir. Tarde o temprano podemos nosotros durar un tiempo corto, tal vez viviendo en una hipocresía con relación a los demás, pero tarde o temprano saldrá lo que está en el corazón, porque finalmente no lo podemos retener, eso saldrá. Así que dígale a su hermano que está a su lado, lo que está ahí adentro se va a ver afuera. Lo que está adentro se va a ver afuera. No se puede retener la fuerza de lo que llena nuestros corazones. Lo podemos retener temporalmente, pero finalmente, hermano, es una explosión que va a salir. A veces estamos nosotros hasta enojados con alguien. Y esa persona ahí al lado de nosotros. Ahí. Y estamos, mis hermanos, tratando de resistir. Pero yo quiero decirle que el volcán va a explotar. Es asunto de tiempo. Solamente dele tiempo. Porque el volcán siempre explota. El corazón es el centro de todas nuestras manifestaciones. Es un generador natural de diferentes cosas. Y un corazón no redimido, un corazón no restaurado, un corazón que no ha sido transformado, solamente es generador de cosas las cuales Dios aborrece. Dice la palabra que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Significa que nosotros mismos no terminamos conociendo nuestro propio corazón, porque ahí se esconden cosas que nosotros mismos no sabemos que están escondidas en ese lugar hasta que un día afloran. ¿No le ha pasado a ustedes que le afloran cosas que usted no sabía que estaban ahí? Pero qué bueno es Dios que la hace aflorar para que nos arrepintamos de ella y salgamos de esa condición. Eso es gracia también. Cuando Dios hace aflorar esas cosas para que las veamos y nos arrepintamos. Así que es el que genera todo en nuestra vida. Es el generador de nuestros afectos, de nuestros odios, de nuestros amores, de todo lo que se manifiesta. Y si no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, es capaz de todo. ¿O no escuchamos la noticia? ¿No escuchamos nosotros las tragedias que suceden en el mundo? ¿Cómo es posible que una madre acabe con todos sus hijos y finalmente acabe con su propia vida?
o un padre. ¿Cómo es posible que una persona se forre de un material explosivo, vaya a un grupo de personas y él mismo se detone en medio de todas las personas? ¿Cómo es posible? Un corazón no regenerado que da para todo. Alguien dijo, el ser humano no alcanza a ser todo lo malo que puede ser. No alcanzamos a hacer todo lo malo que podemos ser, porque en el corazón hay una capacidad terrible para hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos. ¿Sabe por qué estos presidentes que gobiernan estas naciones con un poder nuclear no aprietan el botón? ¿Sabe por qué no lo aprietan? No es porque sus corazones no están inclinados a apretarlo. Es que le tienen el dedo agarrado así. Y no va a bajar. Porque Dios, aún eso, por encima de ese corazón malvado, Dios es soberano. Bendito sea su nombre. Así que Esdras, dice aquí, había preparado su corazón. Un corazón que estaba inclinado hacia la palabra de Dios. Había tomado una decisión radical. Como tú y yo debemos tomar esa decisión radical hacia la palabra de Dios, porque no tenemos un bien mayor que su palabra. No hay nada más importante que tú y yo tengamos, más importante que la palabra. No hay nada, no existe nada más importante que la palabra de Dios. Así que tenía un corazón comprometido. El versículo 6, mire el versículo 6 lo que dice de ese capítulo 7. ¿Qué dice el versículo 6? Ese Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. ¿Dónde? Era un escriba diligente. Y esa palabra diligente tiene que ver con una disposición de su corazón de trabajar y trabajar y trabajar con la ley que Dios había revelado al pueblo de Israel. Diligente, esa palabra diligente es que no dejes para mañana lo que tú debes hacer hoy. Diligente tiene que ver con un corazón inclinado a hacer lo que se debe hacer en el momento que se debe hacer y no dejarlo para después. Tenía un corazón diligente, dice ahí. No tenía distractores que le pudieran detener en su contacto con la ley de Dios. ¿Tenemos nosotros distractores? ¿Tenemos? ¿Seguro? Mencióname uno. Wow. Esto sale a florar de una vez. No tenía distractores que pudieran vencerlo a él. Había desarrollado una disciplina en su vida. Esa palabra diligente quiere decir que no demoraba la oportunidad de estudiar la palabra. No veía series en Netflix. No tenía redes que lo estorbaran. Tenía un corazón dedicado al estudio. Pasaba horas y pasaba días estudiando la ley que Dios le había dado a esta nación de Israel. Horas y días. El problema nuestro es que pasamos horas y días en cosas que no edifican nuestros corazones. ¿A cuánto nos sucede? Oh, 3. El resto son ángeles. Están en el cielo. Él pasaba horas y pasaba días. Podía pasar semana. Tenía un corazón cautivado por la ley de Dios.
estaba enamorado de la ley de Dios. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 119:97? Oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi meditación de día y de noche. Esdras era así. Tenía un corazón disciplinado. Porque para nosotros ser cautivados por la palabra de Dios, debemos invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios. E invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios, eso significa que nuestros corazones deben ser disciplinados. Qué silencio. Y tener un corazón disciplinado es no hacer lo que yo quiero hacer en cualquier momento. Tener un corazón disciplinado significa que voy a tener que negarme a lo que quiere este corazón que es engañoso y voy a tener que doblarle el brazo con el poder del Espíritu Santo en mi ayuda para decirle: tú no vas a hacer lo que tú quieres hacer en este momento, porque tú vas a ir a la palabra de Dios. Y eso se llama disciplina. Y eso se desarrolla. Eso no es un golpe de suerte, ni es nada automático. Eso se va desarrollando. Así que Esdras posiblemente sí tenía días, horarios establecidos para venir al día, para venir a la palabra de Dios. Y estaba tan determinado en su corazón que pudiesen haber venido otras cosas. Sin embargo, su disciplina le ayudaba a enfocarse en lo que tenía que enfocarse, que era en la ley de Dios. Él había preparado su corazón. ¿Cuánto podemos tomar la decisión en esta mañana de que su palabra sea el norte de nuestras vidas y la cosa que más amemos en nuestras vidas? Se puede tomar la decisión, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios. Así que tenía una vida disciplinada. Para las cosas espirituales se necesita disciplina. Para orar necesitamos disciplina. Para estudiar la Biblia se necesita disciplina. La disciplina tiene que ver con tu práctica diaria, lo que haces diariamente. Horas y lugares específicos para hacer lo que tenemos que hacer. En la disciplina no entra eso de que lo voy a hacer si me sobra tiempo. Eso no entra en la disciplina. La disciplina vence el desánimo. La disciplina derrota la mediocridad. Y Esdras tenía un corazón disciplinado. Dígale a su hermano que está a su lado que Dios te dé un corazón disciplinado. Así que disciplínate en la lectura de la Biblia y en la medida de lo posible en el estudio de ella. Leerla es importante, pero estudiarla es mucho más importante. Así que mis hermanos, prepara el corazón. Dile a tu hermano que está a su lado, prepara tu corazón. Preparemos el corazón para la palabra de Dios. Aprovecha todas las oportunidades de Dios de estudiar su palabra, la que Dios te está dando para que estudies su palabra. Aprovéchala, léela, medítala, vívela y compártela. No ha habido ningún tiempo en la historia de la humanidad cuando el ser humano haya tenido mayor oportunidad que la que tiene ahora con tener contacto con la palabra de Dios. No la ha habido, mis hermanos. No la ha habido. ¿Cuántos tienen el libro en sus manos? ¿Cuántos tienen acceso a ese libro? Ahora, ¿verdad?
Nosotros tenemos, ¿cuánto podemos, cuánto tenemos internet? ¿Tenemos acceso a la palabra de Dios a través de la internet? ¿Tenemos acceso a la palabra de Dios para escucharla? Si somos ciegos y no queremos leerla o no puedo leerla con mis ojos, ¿podemos escuchar la palabra de Dios? ¿La podemos tener en alguna aplicación del celular para escucharla permanentemente? Amén, mis hermanos. Tenemos acceso a verla tan ilustrada ahí, drama que nos narran esos textos bíblicos. Tenemos tantas oportunidades para ser instruido en la palabra de Dios en este tiempo como el resto de la humanidad anterior a nosotros nunca la tuvo. Gloria a Dios por eso. Lo que falta es, ¿sabe qué es lo que falta? Preparar el corazón para tener contacto con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le alaban? Amén. Llénate de la palabra de Dios. En segundo lugar, encontramos que Esdras tenía una voluntad decidida a profundizar en la palabra de Dios. Una profundidad, una voluntad decidida. Ese versículo 10 sigue diciendo que no solamente preparó su corazón, sino que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Él estaba preparado para profundizar en la palabra de Dios. Había tomado su decisión, estaba disciplinado y ahí estaba determinado no solamente a pasarle por encima a la palabra de Dios. Cuando la leemos, es importante leerla, pero cuando la leemos, le podemos pasar por encima a la palabra de Dios. Lo de Esdras era mucho más profundo. Lo de Esdras era inquirir. ¿Y qué significa esa palabra inquirir? ¿Qué significa? ¿Me ayudan? ¿Qué significa? Profundizar. Significa analizar profundamente. Significa investigar. Esa palabra inquirir significa no quedarte en la superficie, sino profundizar allá. En esas lomas de esa cordillera septentrional aparece una piedra muy preciada y es una piedra que uno de los únicos países, no sé si en otros países aparecerá, existe una piedra llamada ámbar. Y esa gente que vienen, esos turistas que vienen, quieren ver esto y a veces vienen unas piedras de esas que traen un insecto adentro y si tiene un insecto adentro, esto cuesta un ojo y la mitad del otro, como dicen. Muy preciado. Pero el ámbar no aparece en la superficie. Para buscar esta piedra hay que hacer excavaciones profundas dentro de la montaña. Y en esas excavaciones ha muerto mucha gente por derrumbe que le cae encima. Otro asfixiado con la planta eléctrica que usan ahí en la boca de la excavación. Todos esos gases se cogen para adentro, se asfixian. ¿Buscando qué? Buscando una piedra que le genere recursos. Y todos sueñan con encontrar una de esas que tiene algo dentro, porque esa es la que cuesta. Y cuando se habla del ámbar azul, tiene mucho más precio todavía. Todos arriesgando su vida, buscando el tesoro. Lo mismo con la palabra. El mayor tesoro es su palabra. No hay un tesoro como su palabra. No hay nada tan importante como su palabra. Y entonces el asunto no se encuentra pasándole por encima. Se encuentra leyéndola. Se encuentra estudiándola.
Ese libro tan preciado es el tesoro el tesoro mejor que podemos tener, porque está lleno de las mejores promesas para nuestras vidas. Está lleno del plan eterno de Dios para nuestras vidas. Está lleno porque es el libro más completo. En él está la vida. En ese libro está la vida. Jesús dijo, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. En este libro es el libro más importante que ha existido. Está lleno de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría de este mundo. Está lleno de todo lo que tu alma necesita para llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Ahí es donde le dice cómo han de llegar al cielo. Solamente ahí. Pero él mismo se define como el martillo que quebranta la piedra. Y si tu corazón y mi corazón estuvieron tan endurecidos que nada no entraba, Dios supo cómo hacerlo y lo hizo con el poder de la palabra. Quebrantó nuestros corazones porque es martillo que quebranta la piedra. Pero también dice que es fuego que quema. Es espada de doble filo. Es como la lluvia que riega la tierra. Es la leche espiritual no adulterada que necesita nuestras almas para crecer en el conocimiento de Dios. Es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasarán. Es efectiva porque él cumple el propósito para la cual Dios la ha enviado. Dios la ha enviado para revelarse a millones de corazones. Y esos millones de corazones serán llevados al cielo, transformados por el poder de su palabra. Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Pero es el pan que necesitan nuestras almas para ser alimentada. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más dulce que la miel, Salmo 119, 103, más dulce que la que destila del panal. Es más valiosa que el oro y la plata, Salmo 119, 72. Así que mis hermanos, le pregunto, ¿tienes algo más importante que la palabra de Dios en tu vida? ¿Puede haber algo más importante que su palabra en tu vida? Entonces disciplinémonos en el estudio de la palabra. Porque cuando dice aquí inquirir, no está diciendo que solamente buscó un rastrillo y la raspó por arriba, como cuando lo hacemos con la tierra. Eso es raspar un poco. Aquí dice inquirir, aquí es buscar una retroexcavadora y empezar a cavar, cavar y cavar hasta encontrar lo que tu corazón necesita de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ¿cuánto tienen retroexcavadora aquí? Amén. Entonces úsela en el estudio de la palabra de Dios. Leámosla, estudiémosla. Bendito sea el nombre del Señor. Inquiramos en ella, profundicemos en ella. Para profundizar, entonces necesita tener un corazón disciplinado y dedicar tiempo a esto. Hay que dedicar tiempo. Y oído, hay que dedicar dinero. Si quiere profundizar, tendrá que dedicar dinero. Porque los comentarios no son gratis. Porque los diccionarios no son gratis. Y las Biblias, así escritas, tampoco son gratis. Mucha gente trabaja para que esto sea posible. Y ese trabajo hay que remunerarlo con todo el amor del mundo. Porque son los instrumentos de Dios para que su palabra llegue a ti y llegue a mí. Bendito sea el nombre del Señor.
un psiquiatra muy, muy importante, de una ciudad importante, siempre tenía una Biblia en su escritorio. Y llega ¿cómo se llama? Un paciente. Los años van cayendo. ¿A cuánto le van cayendo los años? Yo vi gente que levantó la mano así, de que tímidamente. Si te están cayendo, te están cayendo. Eso no se puede esconder. Eso es igual que el asunto del corazón. Eso sale por donde quiera. Eso no hay que esconderlo. Déjalo que fluya. Entonces ahí está este psiquiatra con su Biblia abierta siempre y el paciente lo ve y le pregunta, ¿usted es un psiquiatra que lee la Biblia? Como quien dice, ese es un libro que es para gente tonta. Y él le responde, no solo la leo, sino la estudio. Y sigue hablando y dice, si la gente absorbiera su mensaje, muchos psiquiatras quedaríamos sin trabajo. Y siguió hablando y le dice a su cliente, gente que está plagada con su culpa. Si solamente entendieran la parábola del hijo pródigo, cómo hay un padre con un corazón perdonador, serían sanos de su enfermedad del corazón. Su palabra, mi hermano, puede hacer milagro en el corazón de las personas. ¿Cuánto le alaban? Dediquemos tiempo. Dedícale tiempo a tu alma, a tu espíritu, dedícale tiempo. Preocúpate por tu alma. Cuida la salud de tu alma. ¿Cómo? Profundizando en la palabra de Dios. Ella es la que hace el trabajo que nuestros corazones necesitan que sea hecho. Bendito sea su nombre. Tercero, tenía una determinación de obedecer la palabra de Dios. Este versículo 10 sigue diciendo en su parte C, que no solamente preparó su corazón, no solamente inquirió en su palabra, lo estaba haciendo con un propósito. Lo estaba haciendo con el propósito de cumplir su palabra. No solo preparó su corazón, no solo estudió, tenía el firme propósito de obedecer. La obedecería. Tenía una determinación santa, buena y pura. Esdras tenía el favor de Dios sobre su vida. Mire lo que dice ese versículo 9. El versículo 9 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, porque ¿qué estaba sucediendo? Estando la buena mano de Dios. ¿Necesitamos nosotros que la buena mano de Dios esté sobre nuestras vidas, sí o no? Solo que hay una diferencia. La buena mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Por qué? Dice ahí el 10. Porque él habría preparado su corazón para inquirir y obedecer la palabra. O sea que lo que vemos aquí, que la buena mano de Dios estaba sobre Esdras, porque él había determinado vivir la Biblia. Se da algo contrario con nosotros, y es que nosotros tenemos la capacidad de obedecer porque ya la buena mano de Dios está sobre nosotros.
Así que, que el querer ir allá, que el movernos para ir allá, es porque la mano de Dios nos está guiando para hacerlo. Por eso podemos amar la palabra. Y por eso podemos ir a la palabra. Y por eso podemos entender la palabra. Y por eso podemos vivir la palabra. ¿Cuántos pueden obedecer la palabra? La obediencia a la palabra de Dios también es gracia de Dios. ¿Le alaban? ¿Le pueden alabar? Por su gracia le obedecemos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que este hombre estaba comprometido con obedecer la palabra de Dios. Este hombre tenía un requerimiento y era que viviera la palabra de Dios. Esdras tomó la resolución de cumplir con esta palabra. Jesús dijo, el que me ama, ¿qué sucede con la palabra? El que ama a Jesús, ¿qué hace con la palabra? Mis palabras guardará. Así que no basta con leerla, no basta con estudiarla. Si no la vives, entonces hay un problema mucho más serio, porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Dios le pidió una y otra vez al pueblo de Israel que guardara su palabra, que obedeciera su palabra. Deuteronomio 26, 16, 27, 10 y en toda la Biblia, desde Génesis hasta el último libro, Malaquías, Dios le estuvo diciendo al pueblo, obedece, obedece, obedece y obedece. Pero el pueblo dice que endurecía su corazón como el diamante para no escuchar la voz que Dios le mandaba por medio de los profetas. Ahora a nosotros se nos ordena también cumplir y obedecer la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Nos llama el Señor a obedecer su palabra. Y el que puede obedecerla en este tiempo tiene un corazón regenerado que puede guardar la palabra así. Que cuántos son cristianos en este lugar. ¿Cuántos son nacidos de nuevo en este lugar? Dios se ha dado un corazón para vivir su palabra, para guardar su palabra, para obedecer su palabra. Dios no quiere que solamente seamos lectores, estudiantes y oidores de la Biblia, sino hacedores de ella. Santiago 1, 19 al 22. No sea oidor, sino hacedor, dice su palabra. Así que mi hermano, no hay cristiano, escuche, no hay persona más miserable que aquel que conoce la palabra y no hace la palabra. Porque su corazón vive en una completa frustración. Así que hay que escucharla, hay que entenderla, pero también hay que vivirla. Dígale a su hermano, obedézcala. Obedézcala. Santiago dice que aquel que oye la Biblia, que estudia la Biblia y no la hace, es como el que se para frente al espejo. Ve su rostro. ¿Para qué nos paramos frente al espejo? ¿Para qué? ¿Cuántos se ven frente al espejo cuando van a salir? Cuando se bañan y se cambian, ¿cuántos se ven frente al espejo? ¿Para qué se ven frente al espejo? Para ver cómo le quedó el peinado. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo que ver de que si me queda bien o me queda mal el peinado. Yo tengo libertad, mi hermano. Usted que tiene mucho cabello, tiene que trabajarle a eso. Yo no tengo que trabajarle a eso. Yo me baño y yo no tengo que ver cómo me quedó el peinado. Pero nos vemos al espejo. Y entonces a veces me veo al espejo y me pongo de perfil para ver cómo ve el problema que tengo.
¿Cuál es el problema que ustedes ven en mi perfil? Pero me veo y ustedes se ven para no salir a la calle como unos locos. Si me veo al espejo, veo las cosas que están en mi vida, que son debilidades. Si voy a la calle, me veo al espejo, no vaya a ser cosa que tenga algo sucio por aquí y salga como... ¿A usted no le ha pasado eso? Santiago dice, si tú te ves al espejo y no te detienes, aún viendo las debilidades que tienes en el espejo, y no te detienes para obedecer e ir limpiando tu vida, no estás en nada. El que no obedece la Biblia, por mucha Biblia que conozca, tu problema será mayor. Será mayor porque estará peleando con una situación en tu vida donde tú sabes que debe cambiarla y la está acariciando. Si te miraste al espejo y en el espejo viste esa debilidad, ora y trabaja para que eso sea quitado de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y puedas obedecer la palabra de Dios. Pero en cuarto lugar, tenía una plena conciencia de la importancia de la palabra de Dios en el desarrollo del plan de Dios. Importante para el desarrollo del plan de Dios es obedecer su palabra. Esdras está enfocado, dice ahí el versículo 10, esa parte 10, que todo lo que había hecho preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para obedecerla y finalmente para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Él está enfocado en el plan. Dios había dicho que 70 años después de la deportación a Babilonia, Dios iba a traer otra vez el remanente a la tierra de Judá. Y este remanente había llegado en 3 grupos. El primero fue Zorobabel, que vino para reconstruir el templo. El segundo fue Esdras, que vino para el restablecimiento del culto y de la palabra de Dios. Y el tercer grupo vino con Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Así que estos hombres, 3 grupos que posiblemente ni siquiera se conocían entre ellos. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Nehemías? Nehemías estaba en la capital del reino, en Susa. Y Esdras estaba en Babilonia, miles de kilómetros separados. Zorobabel, no sé dónde estaba, pero estos 3 grupos llegaron por separado. Ni siquiera se pusieron de acuerdo. Dios los estaba guiando en el cumplimiento de su plan y de su propósito. Y en el cumplimiento de este plan y de ese propósito, Dios marca muy evidentemente en ese pasaje que su palabra no puede quedar fuera. Así que él venía. Y venía en ese segundo grupo con toda su gente. La palabra de Dios era determinante en esos planes de Dios. Era de nuevo traer su palabra. Era de nuevo establecerla en el pueblo. Había preparado su corazón, la había escudriñado, la había obedecido y finalmente él estaba preparado para enseñarla. Ese orden es importante. No podemos enseñar su palabra sin que la gente vea que obedecemos su palabra. No podemos enseñar su palabra haciendo lo que nosotros querramos ahí afuera. No podemos enseñarla porque alguien dijo: lo que tú haces, no me dejas oír lo que tú dices. Si nuestras vidas no están siendo moldeadas por el poder de la palabra de Dios, entonces mejor, hermano, callémoslo y no le hablemos a la otra gente de la palabra, porque ellos no van a escuchar, porque lo que tú haces no le va a permitir escuchar a ellos. Así que si tu vecino no está viendo que tú le modelas la palabra,
eso va a ser un tropiezo muy grande para tú hablarle al vecino de la palabra de Dios. Si tu compañero de trabajo no está viendo que tú le modelas la palabra, eso va a ser un tropiezo muy grande. Si dentro de tu casa, en tu casa no ven que tú estás modelando la palabra de Dios, eso va a ser un tropiezo muy grande para hablarle a tus hijos y a tu esposa de la palabra de Dios. No se oye nada. Dígale a su hermano, modele la palabra de Dios, obedeciéndola. Ahí estaba. Se había preparado su corazón, había profundizado en el estudio de la palabra y había sometido su vida a la voluntad del mensaje de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Para un momento especial en Israel. Se había terminado toda la obra del templo. Se había terminado toda la obra en los muros. Y ahora venía el momento para enseñarle al pueblo la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos años después? 14 años después de que ese primer grupo había regresado y que él había regresado también. 14 años después. ¿Para qué? Para enseñar la palabra. Ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo a Nehemías, el libro que está al lado ahí, al lado de Esdras, porque son libros del mismo tiempo. Uno complementa al otro, igual que otros libros de los profetas menores. Dice ahí en el capítulo 8 de Nehemías, ¿están ahí? Están ahí en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1. ¿Qué dice el título arriba? Esdras lee la ley al pueblo. El pueblo había sido convocado a un lugar específico en la ciudad y ahí se habían reunido. Dice ahí el 3, y le leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ahí estaban reunidos. ¿Sabe cuántas personas? Se piensa que estaban reunidos en aquel lugar. De 30,000 a 40,000 personas se habían reunido. Se habían reunido todos los adultos y se habían reunido todos los que podían, lo dice el texto, todos los que podían entender la ley de Dios estaban reunidos en este lugar. Y comenzó entonces Esdras. Ese versículo 1 le dicen a Esdras, y se juntó, mire el versículo 1 del 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron, ¿a quién le dijeron ellos? ¿A quién le pidieron ellos? A Esdras. ¿Qué le pidieron ellos? Trae el libro de la ley de Moisés. ¿Y por qué se lo pidieron a Esdras? Porque ellos habían visto a Esdras preparar su corazón, profundizar en la palabra, obedecer la palabra. Y ahora le estaban diciendo a ese hombre, trae el libro, léenos el libro de la ley. Le estaban diciendo a aquella gente. Y sigue diciendo el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo? Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres. Todo el mundo estaba ahí atento desde el alba, 6 de la mañana, 6 de la mañana hasta las 12 del día. Estaban escuchando que le estaban leyendo la ley de Dios, y ese poder de la ley de Dios tenía todo el mundo cautivo en este lugar, porque es bueno estar cautivo de la palabra de Dios.
Todo el mundo en ese lugar, ahí no se escuchaba un mime volar, porque todo el mundo estaba escuchando lo que le estaban leyendo. Y dice ahí, y sigue diciendo el texto, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban una serie de personas ahí que ustedes lo pueden leer. Y dice el 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo, ¿cómo estuvo todo el pueblo? Atento, diga conmigo, cautivado. Cautivado por la palabra de Dios. Y sigue, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿cómo? Amén. Estamos de acuerdo con lo que tú has leído. Estamos de acuerdo porque estaban cautivados por la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántos están cautivados en este día, en este lugar, por la palabra de Dios? Y dice, y sigue diciendo, alzando sus manos, y se humillaron, escuche bien, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a tierra. Y el 7 habla de lo que hicieron los levitas, y dice ahí que hacían entender, el 7 al final, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba, ¿cómo estaba el pueblo? Cautivado en su lugar. Nadie se movía, nadie estaba cansado, nadie se estaba estirando, nadie estaba saliendo de ahí porque tengo que ir allí o tengo que ir allá. Nadie estaba conversando entre ellos de otros temas muy ajenos. Estaban todos atentos, ahí sentados, escuchando la palabra de Dios. Todo el mundo, dice el 7 al final, en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y dice ahí, y ponían el sentido, o sea, ellos iban leyendo y le iban interpretando al pueblo lo que decía la ley de Dios. Y dice, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le decían no lloréis? Porque todo el pueblo estaba llorando, oyendo la palabra de Dios. ¿Qué tiempo hace que tú no lloras ante el impacto transformador, ante el impacto regenerador de la palabra de Dios? ¿Qué tiempo hace que no llora delante de su presencia? ¿Qué tiempo, mis hermanos, hace que los versículos de la palabra no se hacen tan vivos, que impactan nuestros corazones y las lágrimas comienzan a salir de nuestros ojos? Si no llora por su palabra, entonces no está cautivado por su palabra. Ahí estaban llorando. Y sigue diciendo, luego le dijo el 10, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a obsequiar porciones y a gozar de grande ¿qué? ¿De grande qué? Alegría, porque había entendido. ¿Cuál era el motivo de su alegría? ¿Cuál era la causa de su alegría? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Este pueblo no solamente lloró por el impacto de la palabra de Dios, se arrepintieron y después, hermanos, se gozan con gran gozo, porque la palabra de Dios, al nosotros entenderla, eso trae gozo al corazón nuestro. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando somos cautivados por la palabra de Dios, eso traerá arrepentimiento a nuestras vidas, pero también traerá el gozo de ser perdonado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cautivados por su palabra.
Que Dios incline su corazón, el corazón nuestro hacia su palabra. Que Dios nos ayude a amar su palabra. Que Dios nos ayude a preparar nuestro corazón. En esta mañana vemos a Esdras. Pero el llamado final no es ni siquiera que imitemos a Esdras. Porque Esdras solamente era una sombra que señalaba a uno perfecto, que tenía un corazón perfecto para la palabra de Dios. Y uno que conoció más profundamente la palabra de su padre. Y uno que la modeló y la vivió como nadie en esta tierra la ha vivido ni la ha modelado. A uno que la enseñó como nadie en esta tierra la ha enseñado. Es que miremos a aquel que es perfecto. Es que miremos a Cristo. Cristo es la imagen misma que nosotros debemos mirar. Es Cristo. Él es nuestro modelo. Y amemos la palabra como Cristo ama la palabra. Que estudiemos su palabra así como Él la estudiaba, que a los 12 años estaba en el templo enseñando a los maestros. Que vivamos su palabra como Él quiere que la vivamos. Y que finalmente, cuando estos 3 requisitos estén ahí, entonces enseñemos su palabra, porque será de gran impacto a aquellos que nos escuchan. Dios te bendiga en esta mañana.